Hola, bienvenidos a este segundo video donde vamos a hablar sobre algunos conceptos de los trabajos de tesis y vamos a iniciar o a retomar qué es el método científico para ir avanzando en las hipótesis o planteamiento de objetivos y algunos otros puntos que llevan los protocolos de investigación y las propias tesis. Entonces, como método científico se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científico. Esto es importante porque se supone que el conocimiento tiene o debe de tener este rigor científico para que sea considerado como una investigación. Si no lo tiene, pues la comunidad científica no le da ese valor. Como tal, el método científico es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. Cabe resaltar que existen dos clases de ideas que pueden desarrollarse hasta lograr establecer una teoría, hablando de conjeturas e hipótesis. Primero, las conjeturas, que son suposiciones que no cuentan con el respaldo de las observaciones, y las hipótesis, que sí se apoyan en múltiples observaciones. Estas ideas, nos dicen los expertos, pueden ser falsas, razón por la cual no evolucionan y no llegan a desembocar en una teoría. No quiere decir que la hipótesis o las conjeturas estén mal, sino que al probarlas resulten falsas y obviamente ya no desembocan en una teoría. Si resultan comprobables, pues por supuesto que desembocan o llegan a ser una teoría. Según la definición que se hace científicamente sobre esta palabra, básicamente hipótesis, una teoría está formada por el conjunto de conceptos, proposiciones y definiciones que se encuentran relacionadas entre sí y que son recogidas desde un punto de vista sistemático de fenómenos con el objeto de explicar o poder predecir un determinado fenómeno. Eso es lo que busca la teoría, finalmente, explicar o predecir un determinado fenómeno una vez que se ha estudiado. En cuanto a las teorías, una pregunta que suele surgir frente a este concepto es ¿para qué sirve la teoría? Bueno, sirve para explicar la realidad, es decir, el por qué, cómo, cuándo ocurre el fenómeno que se estudia, para ordenar una serie de conceptos e ideas. El fin definitivo de cualquier investigación científica es precisamente generar una teoría. ¿Y entonces qué es una hipótesis? El origen del término hipótesis viene del latín hipótesis, que a su vez se deriva de un concepto griego. Una hipótesis es algo que se supone y a lo que se le otorga cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas partiendo de las teorías elaboradas. Esto es muy común, por ejemplo, en el ámbito criminalístico, en términos de establecer precisamente hipótesis cuando hay cuando alguien asesina a otra persona, cuando algún evento de estos, los investigadores, que por eso también se llaman investigadores, generan hipótesis que son varios escenarios probables por el que se pudo haber dado ese ilícito y que lo van probando. Entonces es algo muy similar en la cuestión de nuestras tesis, porque de hecho también con lo que comento es una tesis de hipótesis o supuestos que hacemos y que debemos de probar. Por ejemplo, mi hipótesis es que si lanzamos el nuevo producto antes de fin de año, lograremos aumentar la cuota de mercado. O el entrenador no contempla otra hipótesis que la victoria de Rumania en el próximo partido, o la policía aún no tiene ninguna hipótesis sobre el robo del banco, que es como comentaba, es muy usual en esta área. ¿Cómo se originan las investigaciones? Bueno, las investigaciones se originan en ideas, como ya hemos visto, y para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce ningún sustituto de una buena idea, y las ideas constituyen el principal y primer acercamiento a la realidad que se quiere investigar o que habrá de investigarse. Les pregunto cuál es su idea y de hecho es parte de lo que van a entregar en esta semana, cuál es su idea de investigación, sobre qué les gustaría investigar.
También les pregunto qué es una tesis. Estos son algunos buscadores académicos importantes que les recomiendo. Sobre todo con papers, tiene millones de artículos, realmente, literalmente millones. Ese Cielo, Google, Redalytics también, y cualquier otro que encuentren de universidades de reconocido prestigio como la UNAM, como Harvard, como MIT, todo eso nos servirá para poder trabajar en nuestro protocolo, investigar sobre nuestro tema. Bueno, ¿qué es una tesis? Es una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con razonamientos. Una tesis también es un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener algún título universitario, licenciatura, maestría, doctorado. Procede del latín tesis, que a su vez se deriva del griego tesis, y quiere decir establecimiento, proposición o colocación. Originalmente quería decir archivar, y esta palabra tiene la peculiaridad de no variar su forma en plural, nada más como dato curioso y de conocimiento general. Una tesis de grado es un trabajo de investigación que se realiza al terminar una carrera universitaria, ya decía licenciatura, maestría o doctorado, que lo que busca es ampliar o profundizar en un área del conocimiento humano y debería de aportar una novedad, una revisión crítica, aplicando lo aprendido en la carrera o en el estudio de la maestría y el doctorado, utilizando métodos científicos. Eso es lo que busca una tesis, aportar una novedad o una revisión crítica de algún tema. ¿Cómo se estructura? Bueno, la tesis de grados suele seguir una serie de protocolos de investigación que indican la estructura que debe tener. La estructura de la tesis en general tiene los siguientes apartados, independientemente del nivel que sea, licenciatura, maestría, doctorado. Un índice de contenido, algunos agradecimientos necesarios, por supuesto, como saben. Sí, un resumen, índice de tablas y figuras, introducción y los antecedentes y fundamentos teóricos. Además, el desarrollo del tema, la metodología, por supuesto, los resultados y análisis de estos resultados, las conclusiones y recomendaciones, y de inicio las limitaciones de la investigación, que es parte de esta nuestra segunda semana en los temas que estamos viendo. Por supuesto, las referencias bibliográficas, gráficos, imágenes y datos. ¿Qué es el protocolo de investigación? Si esto fue una tesis, el protocolo de investigación, digamos que es un previo de la tesis, es un ensayo, una primera prueba de cómo va a ser nuestra tesis. El protocolo de investigación es un documento escrito que define las partes que debe tener toda investigación para ser considerada como tal. Estos protocolos de investigación son previos al informe final de un proyecto de investigación y se caracterizan por definir variables y procedimientos verificables. Si se repiten los mismos procesos, lo que se define como científico, que había comentado en las primeras presentaciones de este video, el método científico. Además cumple con las siguientes tres funciones. Comunicar, que es comunicar el contenido de la investigación y los resultados que se esperan de una manera clara, objetiva y concisa. Obviamente no los resultados obtenidos, porque apenas es nuestro protocolo. Planificar, que permite que otras personas entiendan las condiciones y conclusiones del proyecto. Y comprometer, es decir, marcar un compromiso entre el investigador, la institución o los asesores que están apoyando esa investigación. Un protocolo de investigación documenta, orienta y dirige la ejecución de un proyecto de investigación y materializa todas las etapas de una investigación para ser considerada como científica y que entonces tenga esa rigidez y la validez en sus conclusiones, básicamente.
El protocolo pues es muy similar a la tesis en cuanto, digamos, a los puntos que debe de llevar, obviamente no tan desarrollados, pero tendrá un título de investigación y esto es importante para que lo tomen en cuenta en su actividad, aunque están bien definidos los puntos. Pero lleva un título de la investigación que debe ser conciso y reflejar el objetivo general. Debe dilucidar los objetivos que la investigación quiere explorar. Entonces, dentro de este título debe tener ya de qué voy a tratar, qué busco, cuál es mi objetivo, es lo que debe tener el título de la investigación, un resumen, que es hacer una referencia breve del planteamiento de los problemas, de los objetivos y los métodos que se van a utilizar. Una introducción, donde se exponen los antecedentes y puntos que se tomaron en cuenta para el planteamiento del problema de una forma práctica, es decir, relevante al tema y explícito en su conclusión. El planteamiento del problema, que es muy importante, que es parte de la justificación científica del motivo de la investigación, que es una parte de la justificación. Se aclara el problema científico presentado y el porqué del uso de una investigación para resolver algún problema. Tenemos todo un marco teórico, que es también llamado fundamento teórico y define los conceptos básicos usados junto con la argumentación y las respuestas posibles frente al problema. Aquí planteamos la hipótesis propuesta justificado por la teoría sobre el tema. Esto quiere decir, ya lo veremos en el segundo video, que nuestra justificación también tiene que ver con lo que ya se ha revisado e investigado precisamente sobre ese tema. Llegamos a los objetivos, donde se dividen en generales o un objetivo general y específicos, y estos deben de reflejar la intención final del investigador. Este objetivo general describe el propósito general, por supuesto, global de la investigación. Los objetivos específicos son qué quiero alcanzar para llegar a ese objetivo general, por tanto derivan de este objetivo general y voy buscando o logrando objetivos específicos que me llevan a encontrar la respuesta a la pregunta de la tesis, que es básicamente el objetivo general. La metodología, como ya vimos en la semana anterior, describe la forma en que se conducirá la investigación. En este apartado se puede incluir el tipo de diseño general de estudio, el universo del estudio, la selección y el tamaño de la muestra, si es que va a haber, las unidades de análisis y observación, los criterios, procedimientos, recursos que se utilizan para la recolección, los métodos también de recolección de la información, los instrumentos y métodos de control de calidad de los datos, así como la investigación como tal, la metodología de la investigación y el análisis de esos resultados, cómo va a ser. Tenemos un plan de análisis de los resultados que se define ahí los programas a utilizar para el análisis de esos datos, los tipos de variables que se van a utilizar, las referencias bibliográficas que contienen todas las fuentes y materiales consultados y refleja una lista en orden sobre este material que fue consultado y recordaremos en la siguiente actividad la forma en que se citan todas estas referencias de muchos tipos de acuerdo a un formato específico como una especie de ISO para la presentación de estas referencias e incluso de la forma de referenciar en el cuerpo de nuestra tesis. Eso ya lo veremos en la siguiente semana. Y finalmente un cronograma, que es el calendario que define cada etapa de investigación, obviamente de tiempo, y tiene como objetivo de definir las fechas límites teóricas para la finalización de un proyecto. ¿Por qué digo teóricas? Pues porque debemos de seguirlas. Y bueno, pues hay veces que hay algunos eventos que nos impiden cumplir el cronograma, pero siempre será mejor tener un cronograma para poder planear que no tenerlo.
Finalmente, los anexos, que son informaciones relevantes que no fueron incluidos en secciones anteriores, pero que son parte de nuestro proyecto de investigación. Es así como iniciamos este protocolo de investigación y seguiremos avanzando en los temas de este protocolo y de la tesis. Nos vemos en el siguiente video.